Los Grimaldi, una noble dinastía con una historia de cuento de hadas. La Casa Real de Mónaco regaló al mundo un siglo de amor y celebró bodas de ensueño. Sin embargo, la tragedia y el escándalo sacudieron sus vidas. Los Grimaldi atrajeron a los medios y no se han podido librar de los paparazzi. Durante más de 700 años han gobernado la glamurosa ciudad-estado mediterránea, un clan de guerreros que se convirtió en la dinastía nobiliaria más rica de Europa. ¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Continuará el cuento de hadas de Mónaco? Los Grimaldi. Nobleza obliga, una película de Jean-Christophe Caron. Una conmovedora escena en el Circo de Mónaco en enero de 2005. El príncipe Rainiero III apareció agarrado del príncipe heredero Alberto y la princesa Estefanía. Fue un momento conmovedor. Durante más de medio siglo había gobernado al pueblo monegasco. El príncipe eterno estaba muriendo y los golpes del destino parecían haberle quebrado. Ver a un amigo de la infancia sufrir así... Me arrepiento de que el final de su vida fuera tan difícil. Estaba gravemente enfermo y tenía problemas con sus hijas que no cumplieron con lo que esperaba de ellas. Me parece que su alma sufrió mucho al final de su vida. Además, nunca superó la muerte de su mujer. Eso me conmovía mucho. El otoño de un patriarca cuyos sueños acabaron en tragedia. Un príncipe que parecía tenerlo todo. Grace Kelly fue una princesa glamurosa que le dio hermosas princesas y un príncipe heredero. La familia real sureña era la favorita de todos los fotógrafos y su vida era un sueño para la gente. Todo comenzó aquí, a principios de los 50. El Principado del Mediterráneo permaneció en un largo letargo durante la posguerra, alejado de los grandes acontecimientos. No llegaban turistas y aún no había ocurrido el milagro económico. En 1952, un multimillonario se estableció en la costa de Mónaco, el magnate del transporte griego Aristóteles Onassis. Él y el príncipe Rainiero se convirtieron en socios y amigos. Onassis sabía que Mónaco carecía de finanzas y además necesitaba una imagen atractiva. Los territorios de Grimaldi necesitaban una princesa a la altura. Onassis pensaba que una estrella de Hollywood como Marilyn Monroe sería la princesa ideal. Sin embargo, las estrellas estadounidenses no iban a Mónaco en los 50. Pero sí que iban a Francia al Festival de Cine de Cannes, que estaba a 60 kilómetros. En 1955 llegó una recién ganadora del Oscar, Grace Kelly, amada por su carisma, elegancia y sutil sensualidad propia de los 50. Tengo la sensación de que hoy verá la mayor atracción de la Riviera, los fuegos artificiales. Nunca lo he dudado. Yo no lo tenía tan claro. Durante el Festival de Cannes, la estrella de cine se alojó en el Hotel Carlton. Ojalá se pudiera convencer a la reina de Hollywood de visitar al príncipe Grimaldi de Mónaco. Sería una historia de cuento de hadas. Y un regalo para la prensa amarilla. Los reporteros de una revista francesa ayudan al príncipe a buscar esposa. Un periodista de Paris Match lo organizó todo. El encuentro entre la actriz Grace Kelly, que acababa de visitar Cannes, y el príncipe Rainiero, que estaba soltero, fue idea del periodista. El encuentro, organizado para el 5 de mayo de 1955, casi tuvo que cancelarse por un apagón en el hotel de Grace Kelly. No tenía ningún vestido planchado y no podía arreglarse el pelo, y no quería que el príncipe la viera así. Pero en el vestíbulo los periodistas la asediaron para que fuera al palacio. La primicia de la cita con el príncipe dio la vuelta al mundo. Se hablaba de Grace Kelly como si ya fuera la princesa del trono monegasco.
Al final se conocieron y comenzó una historia de amor que culminó en la familia real de Mónaco, tal y como la conocemos hoy, con sus 3 hijos, sus dramas, sus momentos felices, sus bodas y sus escándalos. Después de que salieran las imágenes, el príncipe Rainiero cortejó a Grace Kelly y le pidió matrimonio en Estados Unidos. La actriz dijo que sí. Para ella el papel de princesa era un sueño hecho realidad. Abandonó Estados Unidos en abril de 1956 para casarse en Mónaco. Un tesoro cinematográfico hasta ahora desconocido, procedente del archivo de una familia de la industria alemana, muestra la fiebre de bodas del Principado. Grace Kelly llegó en un transatlántico procedente de Nueva York. Todo Mónaco se preparó para recibirla. La fábrica de sueños de Hollywood tomó el relevo al cine amateur. Grace Kelly tenía un nuevo papel, ser la princesa Grace Patricia. Los jefes del estudio de Hollywood le regalaron el vestido de novia, que costó $8.000. El príncipe Rainiero tuvo la idea de promocionar el evento familiar como si fuera una película de cine a todo color. La televisión retransmitió la boda. Solo en Europa la vieron unos 30 millones de telespectadores. El monegasco Rothpalm presenció la boda principesca por televisión en Alemania. Pese al retraso de 2 horas, la emisión fue casi en directo para los estándares de la época. Por supuesto, la boda de Rainiero y Grace también causó sensación porque fue uno de los primeros grandes acontecimientos televisados. Hay que remontarse a los años 50, cuando la televisión estaba aún en pañales. Fue la primera vez que se transmitió un gran espectáculo sensacional por todo el mundo. Por supuesto, fue exactamente lo que tocó la fibra romántica de millones de personas. Un príncipe casándose con una princesa de cine. No hay nada más hermoso. Sin embargo, Rainiero estaba algo decepcionado. Los periodistas, la alta sociedad y los miembros de la industria habían aceptado su invitación, pero la aristocracia europea brillaba por su ausencia. También invitaron a la boda de Mónaco a la noble familia alemana de los güelfos, que ya proporcionaban reyes a Alemania cuando Mónaco aún era un pueblo pesquero. Hoy están unidos por el matrimonio de la princesa Carolina Grimaldi con el príncipe güelfo Ernesto Augusto de Hannover. En ese momento la vieja nobleza no aceptaba socialmente a los Grimaldi. Nuestra familia no tenía ninguna conexión con Mónaco, ni con el príncipe que se iba a casar con una diva de Hollywood. No tenía mucho sentido y nadie quería ir a la boda. Si Rainiero hubiera pedido matrimonio a la hija del duque bávaro, creo que el duque de Baviera habría arrugado la nariz. Durante siglos, los Grimaldi estuvieron muy por debajo de la aristocracia europea, con sus duques y reyes. En la Edad Media servían como recaudadores de impuestos y también como mercenarios. Hasta el siglo XVIII no fueron ennoblecidos. Desde entonces su palacio se vio sacudido por nuevos escándalos, incluso durante la infancia del príncipe Rainiero. Su madre, la princesa Carlota, se divorció de su marido en 1933. Este es un vídeo de los padres de Rainiero en tiempos más felices. Su madre no era una Grimaldi legítima. Los círculos aristocráticos europeos pensaban que esto era una doble ofensa. Incluso la Casa Real Alemana de Anhalt no aprobaba a los Grimaldi. En aquel entonces era imposible ser ilegítimo y además divorciarse. En esa época, el Palacio de Buckingham no admitía a ningún divorciado de manera oficial. Si eso siguiera siendo así, la reina y el duque de Edimburgo estarían solos en el Palacio de Buckingham. Cuando fue nombrado regente en 1949, el príncipe heredero Rainiero tenía solo 26 años. Sin embargo, pensaba que su microestado solo podría salir adelante con capital extranjero. A comienzos de los 50, llegó a un acuerdo económico con su mecenas Onassis. El multimillonario se convirtió en accionista de las mayores joyas del Principado, es decir, el casino, los hoteles y los restaurantes del lujoso barrio de Montecarlo. Pero el glamour llegó de la mano de Grace Kelly.
la ganadora de un Oscar y el príncipe europeo. Un cuento de hadas que parecía cobrar vida. Muchos soñaban con ser parte del cuento. El factor Grace atrajo a las estrellas estadounidenses a Mónaco. Aquí vemos a Frank Sinatra visitando a la familia real. La bola del casino giraba y las cajas registradoras sonaban al paso de los turistas de lujo y la alta sociedad europea. Hoy en día el reino de los Grimaldi mantiene la imagen de país moderno y brillante. El periodista Thomas Besselit conoce el secreto del éxito del príncipe. El príncipe Rainiero fue el primero en darse cuenta de que en los 50 la prensa y los nuevos medios tenían un poder enorme. Lo utilizó a su favor con gran habilidad y sofisticación. Mónaco es un producto mediático y publicitario, fruto de una inversión inteligente. En la actualidad, las entidades de inversión de todo el mundo aumentan constantemente el patrimonio de la familia real. La mina de oro de los Grimaldi es un negocio inmobiliario, es un estado con menos de 2 kilómetros cuadrados. El espacio es un bien escaso. La familia controla la mayoría de sus propiedades inmobiliarias a través de una sociedad anónima, lo que les permite tener acceso a grandes sumas de dinero en cualquier momento. Se calcula que la familia Grimaldi tiene un valor de 2.000 millones de euros. Hablamos solo de capital, sin contar sus bienes, inmuebles, tesoros artísticos, joyas y demás. La reina es la más rica de los monarcas, pero no creo que tenga una liquidez de 2.000 millones de euros. La princesa podía relajarse y hacer obras de caridad. Permitió que los necesitados compartieran las riquezas de su familia. Grace Kelly era lo que en otros países se llamaría ministra de Asuntos Sociales o ministra de Sanidad. Renovó el hospital y consiguió que fuera uno de los más modernos del mundo. Se ocupó de los asuntos sociales y estableció un plan de cuidados geriátricos. Era una verdadera madre de la nación. Esta madre de la nación pronto le daría un descendiente al príncipe. La princesa Carolina nació el 23 de enero de 1957. La presentaron en bandeja de plata tanto a los monegascos como a los medios de comunicación. El emprendedor príncipe vendió fotografías de la princesa bebé a la prensa amarilla por 7 millones de francos. Llamó a espíritus que perseguirían más tarde a sus hijos. Un año más tarde, el recién nacido príncipe Alberto recibió la salva de 101 cañonazos. Poco después de su nacimiento, Rainiero dejó claro que su primogénita Carolina no sería la heredera al trono, sino su hijo varón. La princesa Estefanía nació 7 años más tarde. Sería la tercera en la línea de sucesión. Su papel como la consentida de la familia estaba asegurado. La paz de la familia parecía seguir intacta a comienzos de los 70. Estas imágenes muestran su viaje familiar al sur de Alemania. Seguían manteniendo una relación abierta con los medios. Incluso proporcionaron información privada a los periodistas de un tabloide de Múnich. Conseguí información de la familia muy fácilmente. Un pajarito me dijo que íbamos a tener una visita real en Bethlehem, si podía llegar en 20 minutos. Así que fui hasta allí. Bebimos té y charlamos como si nos conociéramos desde hacía tiempo. Después fuimos al parque y al enorme jardín. Grace estaba grabando vídeos. Carolina había crecido mucho y Alberto también. Aún así, seguían siendo niños. Y Estefanía era la menor.
Eran una pareja adorable y disfrutaban mucho de ese viaje. Vi a una Grace encantadora y maternal. Pero la actitud despreocupada de la princesa no duraría mucho. A mediados de los 70, los niños comenzaron a hacerse mayores. Para Grace Kelly, sus deberes de princesa eran cada vez una carga mayor. Ella era la que se ocupaba de los asuntos cotidianos de Reiniero y se encargaba de los impuestos y ruegos de los monegascos. La rutina palaciega reemplazó los emocionantes escenarios de Hollywood. Grace Kelly no se había colocado delante de una cámara de Hollywood en 20 años. El cámara austríaco Karl Koffel se dio cuenta en ese momento de que no había abandonado su carrera de forma voluntaria. Obviamente seguía recibiendo ofertas, pero la gente estaba convencida de que una princesa, una soberana, no podía besar a otros hombres. Esto pasa a menudo en las películas y no estaban de acuerdo. Y aunque intentara hacer otro tipo de personajes, solo le ofrecían papeles de princesa. En 1976, Grace Kelly conoció a un joven director con el que pudo volver a seguir su pasión, el austríaco Robert Dornhelm. Consiguió que la princesa fuera su patrocinadora gracias a su película sobre una escuela de ballet rusa. La película que van a ver es de los niños de Theatre Street, en Leningrado. Dornhelm, el director, presenció la transformación de la princesa ante las cámaras. La princesa Grace Patricia volvió a ser la actriz Grace Kelly. Cuando empezamos a rodar, yo estaba muy nervioso y le dije: Majestad, me cuesta comunicarme. Ella me dijo: llámame Grace, y yo respondí: no puedo decir, oye Grace, haz otra toma. No me hizo caso y dijo: no, por favor, así será más fácil para mí y para todo el mundo. Aquí no soy la princesa, sino la actriz. Había recuperado el apetito por la actuación. La princesa también quería que su hija mayor tuviera más libertad. Mandó a la princesa Carolina a estudiar a París para que conociera el mundo que había más allá del Principado. La princesa se mudó a la avenida Foch, donde no pasó mucho tiempo desapercibida. Llamó la atención del fotógrafo Xavier Martín en 1974. La recuerdo sacando a pasear a su perro por la avenida Foch. Le pregunté si podía hacerle unas fotos. Me respondió con amabilidad, sin problemas. Así que le saqué las fotos y se las ofrecí a una agencia de fotografía. Para mi sorpresa, se vendieron muy bien. Tenían casi la misma edad y se hicieron amigos. Martin podía sentir que la princesa anhelaba tener libertad. Era una mujer joven que quería llevar una vida normal en París, como la gente de su edad. Lo que más quería era tener libertad. Obviamente también escuché relatos de sus excursiones nocturnas. Especialmente a la elegante discoteca Chez Castel, donde siempre había muchos artistas. La tempestad y el ímpetu de una joven princesa. Los paparazzi se entrometían en su vida nocturna y además tenía un romance con el playboy parisino Philippe Junot. Cuando me invitó por primera vez a su casa, Carolina seguía soltera. Pero Junot estaba ahí, acompañado de paparazzi. Ella no podía salir de su casa sin que 2 o 3 motos la siguieran mientras le hacían fotos y la grababan en todo tipo de situaciones. Era muy molesto y no se sentía libre.
La princesa Carolina se quería casar con él, sus padres se horrorizaron. Nadie sabía muy bien de dónde sacaba su dinero Junot. Los rumores apuntaban a los negocios inmobiliarios. En el verano de 1978 cedieron y les dieron su bendición. Los medios también tuvieron un papel en esta boda Grimaldi. El hecho de que se casara con Junot tenía que ver con que quería que dejaran de inventarse que tenía una aventura con todos los hombres a los que miraba. Me di cuenta de que para tener un poco de paz y librarse de las especulaciones, al menos por parte de los curiosos y los paparazzi, se había metido en un matrimonio que puede que fuera falso. Pero al menos se acabaron las especulaciones y el acoso constante de los fotógrafos. La princesa Carolina se equivocaba al esperar que el matrimonio sirviera de refugio frente a los paparazzi. El propio Junot traicionó la felicidad conyugal durante su luna de miel en los mares del sur. Junot había vendido en secreto a Carolina. Durante su luna de miel daba órdenes a los paparazzi y hacía tratos con ellos a espaldas de su mujer. Ella no sabía nada. Quizá estos momentos la traumatizaron. La pareja se separó durante una pelea. Como era católico, el príncipe consiguió que el Vaticano anulara el matrimonio. El mundo ideal de la familia real comenzó a mostrar grietas. A comienzos de los 80, Grace Kelly trató de conseguir la libertad que había perdido. Se puso delante de las cámaras para protagonizar una película. La casa de Grimaldi estrenó la película en una cadena de televisión alemana. En esta comedia, Grace Kelly interpreta sus dos papeles, actriz y princesa. Se interpretó a sí misma y a la princesa Grace de Mónaco. Conoce a un científico que se mete en el coche equivocado y acaba en una exposición de flores en vez de en una reunión de astrofísicos. La fórmula era bastante simple. Señor Wilson, ¿qué tal? Bueno, aún tengo algunos problemas. Interesante, son preciosas. Incluso el príncipe Rainiero hizo un pequeño cameo como florista. Al principio la comedia se iba a mostrar en exclusiva a los monegascos en una gala, pero la película podría haber significado un nuevo comienzo, y la princesa quería estar preparada para su regreso. Creo que el propósito de la película era comprobar dónde estaba en ese momento y ver qué se podía cambiar o hacer mejor para lograr una entrada triunfal. Tenía que ser un regreso apoteósico. Las negociaciones con una cadena de televisión estadounidense estaban a punto de ser un éxito, pero todo se torció. En la mañana del 13 de septiembre de 1982, Grace Kelly conducía hacia el palacio con la princesa Estefanía. De pronto, se salió de la carretera en una curva cerrada. El coche volcó y se precipitó 40 metros. Los monegascos estaban sumidos en la incertidumbre, sin saber nada del destino de la princesa y de la joven de 17 años. Una especie de velo negro cubría toda la ciudad. Todo estaba muy silencioso y lúgubre. Nunca se me va a olvidar el momento en el que nos enteramos de la noticia. Grace había fallecido a las 10:30 de la noche. Las luces del casino se apagaron, algo que nunca había sucedido. El Principado, con sus hoteles palaciegos, clubes nocturnos y restaurantes lujosos,
prácticamente se ha paralizado desde el breve comunicado del martes por la noche. Su Alteza la Princesa Grace ha muerto de un derrame cerebral. Desde entonces todo ha cambiado y nada volverá a ser como antes. La princesa Estefanía seguía en el hospital, pero se recuperaría de sus lesiones. La joven princesa no volvió a aparecer en público hasta algunas semanas después, en el funeral de su madre. El palacio no dio una explicación exacta de lo ocurrido en el accidente, por lo que la prensa se inventó historias y se especuló que la joven princesa iba al volante. Es horrible estar presente cuando muere tu madre. Da igual cómo haya ocurrido. Estefanía lleva consigo una cruz pesada. Se especuló mucho, pero es mejor respetarla y no comentar más el asunto. El dolor de la princesa se convirtió en una rebelión. La familia decía que la adolescente era volátil y que abandonó varios cursos. En una de sus pocas entrevistas, mencionó que no quería ser conocida solo por ser princesa. La gente tiene que ver que no vengo de un cuento de hadas. Soy una persona como todo el mundo. Intentó ser estrella del pop. En 1986 consiguió un sorprendente éxito internacional con el sencillo Irresistible. Los fotógrafos se convirtieron en su compañía constante, como se vio cuando llegó a los estudios WDR de Colonia. Incluso el Principado estaba plagado de paparazzi. Su amigo desde la infancia, el príncipe Hubertus von Hohenlohe, vivió de primera mano la presión mediática hacia la princesa Estefanía. Fui unas cuantas veces a verla y siempre había un teleobjetivo enorme intentando sacar fotos de ella desde lejos. Sin importar lo que estuviéramos haciendo, montar en barco, salir a comer o lo que fuera. Sientes que te están observando todo el tiempo. Es como si las cámaras del Gran Hermano te persiguieran. Eso significa que no puedes actuar con libertad o que no puedes ayudarla a subir al barco sin que piensen que le estás agarrando de forma rara. Hay que pensar en ese tipo de situaciones. Para el disgusto del príncipe Rainiero, Estefanía daba mucho que contar a los medios. Tuvo docenas de aventuras con hombres que solían ser plebeyos, como un jardinero, un croupier y un artista. En 1995 se casó con su guardaespaldas, que era hijo de un pescador. Las portadas sobre el extravagante vestuario y los romances de la princesa ayudaron a aumentar las tiradas de los tabloides europeos. La princesa Estefanía estaba cada vez más harta de la atención pública y de sus obligaciones reales. Nació en una familia real y no quería ser princesa, sino estrella de rock o de cine. Pensaba, Dios, esto es horrible. Todo el rato con fotógrafos, tener que salir al balcón a saludar a la gente. No sé si ahora Estefanía es feliz. Lo intentó, pero creo que fracasó. Creo que ahora ha encontrado cierto equilibrio. La princesa Estefanía acabaría siendo la única de la familia Grimaldi en tener una profesión convencional. Después de formarse en Dior, creó marcas de moda exitosas. Su carrera musical le ha dado ingresos millonarios. El príncipe heredero Alberto siempre estaba a la sombra de sus glamurosas hermanas. Disfruta de la vida que le han ofrecido y busca retos en cualquier deporte. Me gusta sobreponerme a los desafíos y superarme a mí mismo.
El príncipe Alberto representó al Principado 5 veces en las Olimpiadas como capitán del equipo monegasco de trineo. Como se iba haciendo mayor sin poder reinar, se ganó la reputación de eterno príncipe heredero entre los medios, como el príncipe Carlos. Desde el principio, Reiniero había disipado las dudas sobre el destino de su único hijo varón. Con 6 años, Alberto ya estaba presente en acontecimientos oficiales. El príncipe enseñó a su hijo los secretos del negocio de palacio. Sabía lo que se esperaba de él. Me han preparado para tomar responsabilidades desde muy temprana edad. He tenido apariciones públicas. He participado en asuntos de Estado y en los proyectos de Mónaco. Me he reunido con diferentes personas. Mi tarea principal es difundir la verdadera imagen de Mónaco en el extranjero. Esto significó que Alberto se convirtió en el ministro de Exteriores de facto de Mónaco. Se involucró con el tercer mundo y estableció relaciones diplomáticas y económicas. A finales de los 80, sin embargo, surgieron indicios de una lucha interna de poder en la casa de Grimaldi. Los hermanos se empezaron a disputar la sucesión al trono, porque la princesa Carolina también había aceptado responsabilidades tras la muerte de su madre. Así es como yo defino el papel de una princesa. Es casi un título profesional. Nuestro trabajo es continuar con una tradición que tiene más de 700 años. Desde 1983, Stefano Casiraghi, su segundo marido, había estado junto a ella. Era el ambicioso hijo de un emprendedor italiano. Se dice que les confesó a los periodistas que se imaginaba convirtiéndose en Stefano de Mónaco, un comentario que la corte no vio con buenos ojos. Aún así, la pareja pronto le dio a Reiniero sus primeros nietos y posibles sucesores, Andrea, Carlota y Pierre. Stefano Casiraghi quería que su familia estuviera en el foco de atención de los medios. En 1988, le pidió a Karl Lagerfeld que diseñara una serie de fotos que causaron furor. Lagerfeld creó unas escenas magistrales. Carolina tenía una pose de princesa que se reflejaba también en su ropa. Tenía túnicas grandes y pomposas y un gran vestido de noche. Esto fue interpretado como una clara señal de que Carolina estaba atacando. El príncipe se enfadó muchísimo e incluso se planteó desheredar a Carolina. Otros pensaron que la lucha de poder era un truco publicitario para una glamurosa producción de Lagerfeld. Este artista tenía una buena relación con todos los Grimaldi y asistía anualmente al baile de la rosa. El 3 de octubre de 1990, la tragedia volvió a sacudir a la familia real. Ese día, Stefano Casiraghi estaba practicando su deporte de riesgo favorito. Esa sería su última carrera de lanchas a motor. Ese día, el oleaje de la costa de Mónaco era peligroso. La lancha de Casiraghi volcó a 150 km/h. Pudieron rescatar a su copiloto, pero no llegaron a tiempo a por Stefano. Una desconsolada princesa Carolina se marchó de Mónaco y buscó serenidad e intimidad en una casa de campo remota en la Provenza. Sin embargo, en el verano de 1993, los paparazzi salieron a la caza de la princesa. Sacaron fotos de sus hijos con Casiraghi
y especularon que estaba en una nueva relación. La princesa estaba horrorizada. Desde esta traición, la princesa Carolina había llenado de demandas a las revistas europeas. También se dirigió a la Corte Europea de Derechos Humanos. En 2004, esta corte dictaminó en última instancia que las instantáneas de Carolina violaban su derecho a la intimidad. Este veredicto llegó a los tabloides que habían ayudado a establecer el glamour de los Grimaldi. No siempre puedes librarte de los espíritus a los que invocas. El Principado buscó la legitimación a través de los medios de comunicación. Reiniero cooperó con ellos, llamó a los medios de comunicación, llamó a los espíritus, y aunque pensaba que se había librado de esos fantasmas, se quedaron con sus hijos. Los medios continuaron siguiéndolos constantemente. En 1996, el principal reportero de Sociedad, Michel Grete, se enteró de la nueva relación de la princesa Carolina con el príncipe güelfo Ernesto Augusto de Hannover. Era uno de los nobles alemanes más importantes, que adornaba las portadas de toda Europa junto a una persona aún más famosa. Era una gran primicia para un reportero de Sociedad. Guardamos el periódico bajo llave hasta casi el miércoles por la noche. Fue una primicia internacional. Salió en todos los periódicos y en todas las cadenas de televisión. Fue espectacular. La boda entre el güelfo y la princesa Grimaldi se celebró no mucho después. Fue la sensación del año para la prensa amarilla, pero la aristocracia europea se mostró indiferente. La relación de mi hermano con Carolina llega 20 años tarde. Si hubiera sido hace 30 años, habría tenido más importancia constitucional para el Principado, o habría sido un acontecimiento social y cultural con un impacto duradero. Sin embargo, el patriarca Reiniero vio cumplido un añorado deseo, la unión de la dinastía Grimaldi con la nobleza del Viejo Mundo, la misma que no se dignó a aparecer en su boda con Grace Kelly. Además, las propiedades europeas de los güelfos eran alrededor de 30 veces más grandes que el Principado de Mónaco. En el siglo XIX, los güelfos seguían proporcionando reyes a Alemania. Según las leyes aristocráticas, Carolina era princesa de Hannover y se convirtió así en la única Grimaldi en ser Alteza Real. Sin embargo, no fue una boda de cuento de hadas como la de Grace y Reiniero. La ceremonia y la cena nupcial se celebraron casi a puerta cerrada. Las revistas solo recibieron una foto de la boda. La pareja solo permitía que los grabaran en apariciones públicas. Su hija Alejandra Carlota creció aislada del mundo. El príncipe güelfo también ganó fama por defender ferozmente su vida privada frente a los reporteros curiosos. El 15 de abril de 2005, la historia de la familia Grimaldi llegó a un punto de inflexión. Tras más de 56 años en el trono, el príncipe Reiniero se volvió a encontrar con su mujer en la tumba. Esta vez, la realeza europea, incluidos los reyes suecos y Juan Carlos, el rey de España, presentaron sus respetos. Reiniero III murió lleno de preocupaciones sobre el futuro de la dinastía. Su sucesor, Alberto, no había cumplido uno de los grandes sueños de su padre, que se casara y diera una princesa al país. Durante muchos años, Alberto se divirtió y adoptó el papel de príncipe playboy. Lo pillaron con varias bellezas y tuvo 2 hijos ilegítimos. Todas sus compañeras atrajeron la atención de los medios de comunicación y la de los monegascos. Sientes mucha esperanza cuando ves a Alberto 2 veces seguidas con la misma mujer. Por supuesto, en los bailes se encuentra con muchas mujeres y los rumores explotan si habla con alguna durante bastante tiempo. Sin duda,
Todo el mundo espera que se celebre una boda. La candidata más prometedora era la exnadadora olímpica Charlene Wistok, una sudafricana de ascendencia alemana. Desde 2006 ha estado junto al príncipe en acontecimientos oficiales y muchos piensan que es la reencarnación de Grace Kelly. Sin una boda y un sucesor legítimo, una jovial danza por la sucesión estaría asegurada. Los primeros en la línea de sucesión eran los dos hijos mayores de la princesa Carolina, Carlota y Andrea Casiraghi. Sin embargo, al ser hijos de un plebeyo, tendrían que ser ennoblecidos. La hija del matrimonio de Carolina con Ernesto Augusto parecía estar muy lejos del trono. En 2010, los medios especularon sobre dificultades en el matrimonio de sus padres. Desde el verano de 2009 rara vez se ve a la princesa Carolina con el príncipe güelfo en público, lo que avivó los rumores. Vemos muy poco a los hijos de Estefanía, y Alberto solo tiene 2 hijos ilegítimos. Sobre todo vemos a los hijos mayores de Carolina, Andrea y Carlota. Parece que Carolina ya se está preparando para que sus hijos hereden. Hay signos inequívocos en los acontecimientos públicos de Mónaco, como el baile de la rosa, donde sus hijos siempre están presentes. Ya han tomado sus responsabilidades como futuros príncipes. Pero los monegascos siguen recordando la época dorada del Principado, la era de Grace Kelly y el príncipe Rainiero. La cuestión de la sucesión es una pregunta fatídica para el futuro del Principado. Las finanzas van bien, pero el cuento de hadas está llegando a su fin. Después de 700 años, ha llegado la era moderna y Mónaco ya no es un cuento de hadas, sino una cadena de servicios de fiestas, recepciones y banquetes. No es un cuento. Sin embargo, Mónaco necesita su cuento de hadas. El matrimonio del Principado comenzó con la emocionante combinación de una vieja tradición aristocrática y el glamour de Hollywood. En el pasado, el glamour de Grace de Mónaco atrajo a estrellas, inversores y la alta sociedad a la Roca de Mónaco. Para que la historia de éxito de su dinastía continúe durante el siglo XXI, los Grimaldi necesitan nuevos fuegos artificiales de glamour. Solo así podrá continuar el cuento de hadas y podremos seguir soñando.